Bueno, aquí ya estamos acabando. Factores que pueden presentar mayor riesgo de reacciones adversas, generalmente por sistemas enzimáticos más inmaduros o más deteriorados. Hormonalmente, muy pocos fármacos van a tener gran diferencia entre hombres y mujeres. Patologías asociadas, sí. Y la polimedicación asusta. Ningún fármaco, les decía yo recién, ha sido estudiado en interacción con otros fármacos al momento de poder ser lanzado a su uso ya porque esté aprobado. ¿Cómo es que se maneja esto de los fármacos? Un laboratorio productor va a investigar un fármaco. Él hace sus estudios, hay desde clase 0 hasta clase 4. Clase 0 son en animales de experimentación, en clase 1 trabaja con pocos individuos que no son pacientes, solo para ver características farmacocinéticas de los medicamentos. En la fase 2, no es fase, perdón. En la fase 2 ya toma un pequeño número de pacientes y ve efectividad, además de reacciones adversas y farmacocinéticos. Y clase 3, ya aquí va a tomar mayor número de pacientes, pero no es ni por un tiempo largo ni tampoco son muchísimos pacientes. Se aprueba el fármaco, la FDA lo aprueba y una vez que lo aprueba ya es comercializado en todo el mundo. Y cuando es comercializado lo usan los niños, lo usa tercera edad, a veces embarazada, y ellos no entran en ensayos clínicos. Solo entran en ensayos clínicos un niño, por ejemplo, para una terapia de cáncer, cuando probablemente sea su opción y los padres firman que son ensayos clínicos, que todavía no está aprobado, ¿de acuerdo? Pero en nuestra vida real sabemos que si hay una infección y es una pseudomonas y no se debe dar a los niños porque es una quinolona florada, se termina dando, y se ha visto que en niños no les provoca los efectos adversos que sí los hace en animales de experimentación, ¿verdad? Entonces, no todo está escrito, no todo está dicho al momento de usar fármacos. Ningún paciente de la tercera edad entra en ensayos clínicos y en ellos usamos muchos fármacos. Pacientes que toman más de ese fármaco no entran en ensayos clínicos porque no califican. Entonces, lo que tenemos en nuestra vida real, ¿qué es? Pacientes que nunca entraron en ensayos clínicos y que reciben los fármacos, pacientes polimedicados que reciben los fármacos, pacientes con patologías asociadas que no están contemplados en los ensayos clínicos. Es por eso que el médico debe estar extremadamente cauteloso al momento de dar un fármaco, más si tiene patologías asociadas, más si es un polimedicado. Lo único que sabemos es porque se empieza a usar, y si alguien ve algo raro, algún reporte de una interacción, la va notificando, y eso es lo que va a engrosar nuestras interacciones que aparecen ya en algunos libros, ¿de acuerdo? Pero tengan esto siempre muy claro. No está todo escrito de un fármaco al momento de empezar a probarse su utilización. Muchos fármacos empiezan a ser sacados del comercio porque se ven reacciones adversas en muchos pacientes o en el largo plazo o por interacciones. Se retira el fármaco, a veces se lo vuelve a introducir con todo ese cambio en su literatura, ¿ya? Bien, siempre es extremadamente importante pensar que el problema de salud de tu paciente está relacionado con alguna reacción adversa de uno de los medicamentos que viene tomando. Eso es fundamental para tomar en cuenta, ¿ya? A pesar de todas estas dificultades, se reconoce a en reconocer a una RAM, no hay duda de que el diagnóstico puede estar asociado y nosotros lo podemos prevenir. ¿Qué hacemos para mejorar la seguridad del paciente? Cuando ustedes escuchan seguridad en el uso de fármacos, significa que en ese paciente no se ha manifestado una reacción adversa. Profesora, pero acá el libro dice que tiene 100 reacciones adversas a este fármaco. Si en tu paciente ni una se manifestó, para ese paciente el fármaco es seguro. Yo hablo de inseguridad en el uso de fármacos, cuando en ese paciente en concreto sí desarrolló por lo menos una reacción adversa. Está claro, ¿no? Ese concepto, son dos conceptos importantes, hay seguridad e inseguridad. Fármaco seguro, ni una reacción adversa manifestó. Fármaco inseguro manifestó por lo menos una reacción adversa, sea leve, moderada, severa, grave o letal. ¿De acuerdo? Eso es bien importante. Y a partir de ahí nace la farmacovigilancia. Pregunta de examen, ¿y qué estudia la farmacovigilancia?
Pues es una rama de la farmacología que lo primero que va a hacer es detectar reacciones adversas. No todo está escrito en reacciones adversas, principalmente los dos extremos de la vida, principalmente pacientes polimedicados o pluripatológicos, ¿ya? Detectar las reacciones adversas, valorar. ¿Qué es valorar? En el método que usamos en Bolivia de farmacovigilancia hay una serie de 8 preguntas y uno las va respondiendo y según la respuesta tiene un puntaje. Suma los puntos y a partir de qué ponderación te da, podemos decir este evento es una reacción adversa a este fármaco. O este evento pudiera ser una RAMS o este evento no tiene nada que ver con esta reacción adversa. Cuando digo evento, es un efecto no deseado que aparece en el paciente. Para él transformarse en reacción adversa, tengo que darle validez, tengo que valorarlo. Lo hacemos con el algoritmo de Naranjo. Anoten, busquen algoritmo de Naranjo para cuando hagamos nuestra práctica de farmacovigilancia. El algoritmo de Naranjo. Lo van a buscar, son unas preguntas y le dan puntaje 0, 1 o -1. Por ejemplo, te va a preguntar, el evento adverso que vos identificaste es una tos. Aparece después de haber tomado la medicación. Y si vos me pones que no, que la tos la tenía desde antes, no tengo relación de causalidad y tu puntaje va a ser -1 o -2. Pero si vos dices si la tos aparece tras que toma el medicamento, el puntaje va a ser alto, capaz +1, y uno va sumando. Si te da un número mayor a tanto, te dice es reacción adversa. Si te da entre 5 y 7, es probable, no te está asegurando. Y si te da menos de 5, ese evento no tiene relación con el uso de ese fármaco. Eso se llama valorar. O sea que la valoración se va a dar por un puntaje de acuerdo a una serie de preguntas que te va a pedir el algoritmo de Naranjo para determinar si ese evento que apareció en el paciente es o no una reacción adversa de ese fármaco. ¿Ya? Eso lo estudia muy bien la farmacovigilancia. Vamos a hacer una práctica de ello. Finalmente, entendimiento. ¿Por qué entendimiento? Para nosotros desmenuzar si esa RAMS está o no relacionada con el mecanismo de acción o no. En el caso del salbutamol, la taquicardia, una RAMS relacionada con el mecanismo de acción humano siempre pasa. ¿Y cuál es el fin último de la farmacovigilancia que me parece el más válido? Prevenir lo prevenible. Prevención de las reacciones adversas. Muchas se pueden prevenir, otras no se pueden prevenir, ¿ya? O sea que aquí ya tienen su definición de farmacovigilancia, ya tienen cuáles son las acciones de la farmacovigilancia. Ya con eso vamos a hacernos un casito clínico y vamos a llenar la hoja amarilla, vamos a hacer el algoritmo de Naranjo para nosotros saber reportar una reacción adversa relacionada al uso de fármacos. Estos programas de farmacovigilancia los tenemos a nivel nacional. Yo soy parte del Comité Departamental de Farmacovigilancia como integrante de la universidad nuestra, de la carrera de farmacia. La doctora Hidalgo es de la carrera de medicina. Y ahí nos reuníamos, desde pandemia no nos hemos reunido, con todo el comité de representantes de los hospitales y clínicas privadas de Santa Cruz. Entonces ahí cada uno va haciendo levantamiento de las reacciones adversas que hay en su hospital, que eso tiene que ser de notificación voluntaria, y ahí hacemos todo el estudio correspondiente para enviar al CEDES los reportes de reacciones adversas. CEDES envía a La Paz y La Paz envía a Uppsala. Uppsala está el Centro de Farmacovigilancia Mundial. Todos los países reportan ahí. Entonces lo que hace ese centro es ir engrosando las literaturas de reacciones adversas o reportar reacciones adversas nuevas. A veces hay tantas notificaciones de una reacción adversa a algún fármaco que ya se revisa su literatura y se hace los cambios o se retira del comercio algunos fármacos. Por ejemplo, el uso de ketorolaco es un AINE
de elevada intensidad de dolor, útil en elevada intensidad del dolor, muy diferente de un diclofenaco y ibuprofeno, pero es del mismo grupo, es una INE. Pero ¿qué se vio? Que el uso de dosis altas, mayores de 120 miligramos día en jóvenes o 90 en tercera edad, hay riesgo de sangrado. O si lo usas por más de 3 a 5 días endovenoso. Y acá lo usan a veces 15, 20 días, el riesgo de sangrado es altísimo. Entonces se lo retira del comercio y después se hace una adecuación a estas precauciones. No lo use más de 120 miligramos día en jóvenes o de 90 miligramos en adultos. No lo use más de 3 a 5 días por vía endovenoso por el riesgo de sangrado. Hacían hemorragia generalmente digestiva los pacientes y un riesgo de sangrado muy alto. ¿Ah? Bien, ¿por qué va a ser tan importante que nosotros podamos hacer la farmacovigilancia? Muchas de las cosas se las he ido diciendo, porque en los ensayos clínicos el número de pacientes es pequeño, porque no entran los pacientes que más usan medicamentos, son los niños, son los ancianos. Bueno, se dice anciano, pero queda mejor tercera edad, ¿verdad? El otro día decía los ancianos de 50 años, yo he cumplido recién 50 años y no soy ninguna anciana. Yo no sé por qué la prensa ya a 50 años te llama anciano, eso ya no me gustó ni un poco. Yo quisiera decir tercera edad. Antes se decía anciano, después se decía tercera edad, me gusta más, y hoy se dice juventud acumulada. Ese tercer término, cuando ya te acercas a los 50, queda muy fino, ¿eh? Juventud acumulada, o sea que ya saben cómo van a hacer su historia clínica. Paciente, edad, juventud acumulada, esos son de 50 para arriba. Las no embarazadas no entraron en ensayos clínicos, sin embargo, sí utilizan fármacos cuando el beneficio es mayor al riesgo. ¿Cómo se empezó a usar en las embarazadas? Si tienes una embarazada con infección urinaria, ¿le das fármaco o no? Sí, porque puede haber una amenaza de aborto o de parto prematuro, si no se controla, puede ser una septicemia, claro. Se tuvo que usar, más no había ensayos clínicos, beneficio mayor al riesgo, empezó a verse cuáles fármacos son los que hacían menos efectos en el feto, ¿no? La duración de los ensayos clínicos es limitada, dura 1 año, 2 años, 6 meses. Ahora con vacuna COVID, ¿cuánto duraron los ensayos clínicos? Para aprobarnos y ahorita todos ya casi por grupo etario ya van por los 40 años recibiendo vacuna. Pero ¿cuánto duró? ¿Qué sabemos en el largo plazo? ¿Qué va a pasar con esa vacuna de acá 6 meses, 1 año, 2 años, 10 años, 20 años? ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso la farmacovigilancia tiene que estar muy atenta para detectar las reacciones adversas. No se tomó en cuenta tratamientos paralelos que tiene el paciente y capaz le diste un fármaco nuevo que está para colesterol, pero en el ensayo clínico eran pacientes solo con hipercolesterolemia y tu paciente tiene hipercolesterolemia, tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene insuficiencia cardíaca y esos tratamientos reciben, esas patologías reciben un fármaco y puede interactuar con tu fármaco porque puede usar la misma enzima hepática, van a pelear por la albúmina a ver quién lo traslada, quién gana en la absorción en el intestino, en la eliminación por el riñón o en mecanismo de acción, porque no todo está sabido cuando se introduce un fármaco nuevo. Es más, de fármacos antiguos cada vez se les aduce mayores efectos. Aspirina se le estudió como antitérmico para la fiebre. Después vieron que además de antitérmico era analgésico. Después vieron que paciente que recibía aspirina, las plaquetas no se le agregaban y ese efecto duraba 10 días. Y después siguieron estudiando y bajaron la dosis y vieron que con 100 miligramos, en realidad con 80. Otros dicen 75. Se da 100 porque no todo se absorbe. Y damos actualmente ácido acetil salicílico de 100 miligramos como antiagregante plaquetario. Y si te van a sacar una muela a tu paciente, tiene que retirar la aspirina por lo menos 7 días antes, porque el efecto justo en la plaqueta es irreversible. Inhibe ciclooxigenasa de la plaqueta hasta que la plaqueta se muere y la plaqueta vive 10 días. O sea, que fíjense todo lo que hay que ir sabiendo de los fármacos. En un ensayo clínico, las condiciones eran ideales porque los internan a los pacientes, le dan el fármaco, se aseguran que tome en horario, que tenga X alimentación, se les hace los laboratorios. Eso no es lo que pasa con nuestros pacientes. No podemos extrapolar. A veces, ¿qué pasó? Te llega con infarto el paciente A o con un ACV
es que no tomó para la presión porque no sentía nada. Pues la hipertensión es silenciosa. Algunos pacientes deben agradecer a Dios que hay cefalea intensa y les hace ir al médico y se dan cuenta que es una hipertensión, pero hay hipertensiones calladitas y ya te das cuenta solo cuando hizo el evento adverso, la hipertensión. ¿De acuerdo? Entonces, pregunta del millón, con estas pocas justificaciones que les he dado, que hay muchas más, ¿será que nosotros conocemos ya todo de los fármacos al momento de ser lanzados para ser utilizados por todos nuestros pacientes? No, es por eso que siempre tenemos que estar vigilantes. No todo está dicho. Tienes que tener esa apertura mental de saber que lo que está pasando en tu paciente pudiera estar relacionado con algún fármaco que estás recibiendo. No todo está dicho. Aunque leas los libros que leas, imposible es que todos los detalles, ¿qué es lo que va a pasar? Les pregunto yo a ustedes ahora con vacuna COVID. ¿Cuánto tiempo dura? Si yo les hago una serie de preguntas que bien me las pudieran hacer ustedes, que mis pacientes me las hacen permanentes. Doctora, ¿en embarazo uso o no uso? Doctora, ¿y qué porcentaje me va a crear estos anticuerpos neutralizantes? ¿O qué porcentaje tengo la chance de hacer o no COVID si estoy en contacto? ¿O si es de carga viral alta, baja? ¿Qué le puede responder? Ahorita hay médicos que han fallecido con las dos vacunas y con anticuerpos neutralizantes, probablemente relacionados a carga viral. ¿Cuánto tiempo te va a durar esa probable formación de anticuerpos neutralizantes que no te asegura que estando en contacto con el virus no infecte? No te lo asegura. Probablemente sea más leve, lo que estamos viendo en algunos pacientes, más no en todos. Entonces fíjense que todo está un poquito sujeto a la observación, pero no está escrita la última palabra. Es más, ninguna de los laboratorios productores de vacunas se hace cargo de las reacciones adversas por la premura con el que esta vacuna tuvo que ser inserta para el uso mundial. Ni uno, si ustedes leen en detalle todas las firmas de convenio, ni uno se hace cargo de las reacciones adversas. Es como que tú decides si vacunas o no, nadie puede obligarte a vacunarte. Entonces, al vos decir voy a tomar la vacuna, yo me hago cargo de todas las reacciones adversas. ¿Por qué? Porque no se las conoce todavía. No se la conoce todavía. Aspirina, que es tan antigua, cada vez se le descubre un nuevo efecto farmacológico. Y esto que es más nuevo es más complejo. ¿Queda clarinísimo? Pacientes que me llaman, doctora, tomé la vacuna y estoy con fiebre, estoy con escalofrío, estoy con una rinorrea, ¿no será COVID? Tiene todos los síntomas en algunos pacientes de COVID y es efecto adverso de la vacuna, ¿no? Entonces todo eso idealmente se tiene que hacer todo un sistema de reporte, porque no está todo dicho. Bueno, nada, el centro está en Uppsala, en Suecia, y eso es para mejorar toda la literatura y engrosar las reacciones adversas. Esos son los países miembros, nada, listo. Bolivia recién ingresó no hace mucho tiempo, nos costó mucho poder ingresar porque tenía muchos requisitos. Vamos a dejar de compartir para ver ya tema nuevo. Hasta aquí he hablado de reacciones adversas, 2 clases enteras. ¿Me interesa tanto como el efecto beneficioso? Sí, no tengo a dónde perderme. Preguntas hasta ahí. Necesito ver todas mis fármacos. ¿Nadie tiene pregunta? Ok, entonces voy a seguir avanzando. Nunca se cansen de revisar reacciones adversas, nunca, porque a veces ahí está el gran problema de los pacientes. Ahora vamos a ver en detalle, ya hemos visto farmacodinámica, acción, efecto farmacológico, tipos de acción farmacológica. Vamos a entrar en farmacocinética en detalle, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Con eso terminaría la primera parte del primer capítulo, ¿de acuerdo? Y de ahí entramos al sistema nervioso autónomo y a los fármacos, farmacología para ese sistema. Cuando hablamos de farmacocinética, todas las modificaciones que mi organismo le hacía al fármaco. ¿Qué es la idea? Que el fármaco llegue a un lugar donde yo necesito que actúe. A ese lugar se le va a llamar biofase. Donde ustedes lean biofase, es el lugar, el medio donde el fármaco tiene que interactuar generalmente sobre el receptor. Digo generalmente
porque hay fármacos que no ocupan receptores y se llaman fármacos de acción inespecífica y son de menor cantidad. La mayoría de los fármacos son fármacos de acción específica y ellos actúan sobre receptores, ¿de acuerdo? Entonces la idea es que el fármaco te lleve a la biofase. Biofase es el lugar donde va a actuar. Sin embargo, además de la biofase, muchas veces actúa en otros órganos y a partir de ahí tenemos los efectos no deseados. Farmacocinética, ya sabemos lo que comprende. Ella me va a asegurar que el fármaco llegue a su lugar de acción. Esa es básicamente la biofase, ¿verdad? Y acá tenemos una gráfica de Burman y Gilman muy interesante para tener una idea global que ya la hemos visto bastante, que nuestro fármaco se libere, nuestro fármaco se absorbe y luego lo voy a encontrar en sangre. Y acá dice fármaco libre. ¿Por qué dice fármaco libre? Porque además de libre lo puedo encontrar unido a proteínas como la albúmina. UPP le vamos a llamar unión a proteína plasmática. Y cuando él está unido a proteína plasmática está inactivo. ¿Por qué? Porque la albúmina es tan grande que no le deja entrar a ningún lado, no le deja biotransformarse en el hígado, no le deja eliminarse por el riñón, está guardado. Pero cuando este fármaco libre cumplió su efecto, luego de eso se ha biotransformado, le dan cargas eléctricas para que se vaya, este fármaco que está unido a proteína plasmática aporta esa misma cantidad de fármaco libre. Entonces es un depósito. Depósito, en la medida que el fármaco en sangre baja, el depósito lo entrega hasta que él se acaba completamente. ¿De acuerdo? Luego se biotransforma, se forman sus metabolitos para salir del organismo. O sea que por aquí entró, por aquí salió el fármaco. Eso es básicamente la farmacocinética que vamos a ver en detalle cada uno de estos. Absorción. Cuando yo hablo de absorción, yo quiero que ustedes me digan por dónde puede absorberse un fármaco. ¿Qué será absorción? Este concepto ya se los he dado antes. ¿Qué es absorción? ¿Y qué vías conocen de absorción? No de administración, de absorción. A ver, ¿a quién se le ocurre algo? ¿Qué es absorción? Yo les pido concepto. El paso del fármaco sanguíneo de un fármaco. ¿Sería por vía cutánea una absorción? Sí, señor. Por vía cutánea, ¿qué fármaco se va a absorber? El que me dijo cutáneo. Hay analgésicos, en este caso no me acuerdo muy bien, que sí es spray. Pueden ser los parches y las pomadas. Ya, ahí lo que yo quería escuchar era un principio activo extremadamente muy, ¿qué? Liposoluble. Liposoluble. Ahorita vamos a ver la doble membrana lipídica y la liposolubilidad para que les quede más claro agua. El órgano fosforado, el paratión, todo lo que usan para fumigar. ¿Por qué se intoxica a esta gente del campo? Son intoxicaciones crónicas, les va llegando cada vez mayor cantidad, porque por la piel ingresa. Si no tienen los trajes esos bien plásticos, por la piel ingresa. Y cuando vos estás rociando, fumigando, te llega algo según el viento cuando has manipulado, porque ese principio activo es muy liposoluble. ¿De acuerdo? No es que se lo toman el insecticida, no, ácido de su por vía, ¿ya? O sea que absorción es el paso del exterior al torrente circulatorio. Yo puedo poner en piel algo que se absorba, sí, mas no todo se va a absorber. Tiene que ser muy liposoluble y tiene que estar preparado para la absorción, ¿de acuerdo? Por vía pulmonar yo puedo absorber. Sí, doctora. Claro, cuando te van a hacer tu anestesia general, le ponen la mascarita y vos dices, no me voy a dormir, ¡ting! Te dormiste, porque entró por vía pulmonar, son gases muy liposolubles. Algo acuático no va a entrar, tiene que ser un gas y bien liposoluble. Acá tengo por inhalación. Del exterior puede pasar al torrente circulatorio, sí. Debajo de la lengua puedo poner un fármaco y puede pasar, sí. Otra característica, pongo una aspirina debajo de la lengua. Puedo pasar 50 horas y la aspirina va a seguir ahí. Capaz se disgrega un poquito, pero nunca se va a absorber, porque es hidrosoluble.
nunca se va a absorber. Pero si yo pongo debajo de la lengua un Isordip, ese es un nitrato muy liposoluble, va a pasar rápido. Si pongo un ketorolac, ahora se usa mucho el ketorol, está de moda, ¿no? Te duele debajo de la lengua. Acciones rápidas. ¿Por qué? Porque esto va a pasar rápidamente a torrente circulatorio sin pasar por el hígado primero. En cambio, todo lo que voy a deglutir, esófago, estómago, intestino, el intestino vía vena porta viene al hígado y el hígado recién lo va a alargar a circulación, o sea que va a demorar. Pero yo quiero que no me duela ya, me tomo sublingual, coloco sublingual, pasa directo a torrente circulatorio, así como llega rápido, se va a ir muy rápido. Lo de vía oral demora más y va a demorar un poco más, puede hacer liberación retardada, puede tener cubierta entérica para no agredir mucosa gástrica, así. ¿De acuerdo? Entonces acá tengo por inhalación, vía sublingual, pudiésemos tener por vía oral también. Y acá hay absorción, si yo voy a colocar intramuscular. Sí, doctora. Si hay absorción, de acuerdo a la vascularización de este glúteo, va a llegar más rápido o no. Y si hago vía endovenosa, ¿hay absorción? Coloqué directo a la vena, directo por un suero. ¿Hay absorción? No, doctora. No. No, porque yo lo puse en sangre directamente, no va a pasar ninguna barrera. Y yo les dije el paso del fármaco del exterior al torrente circulatorio atravesando barreras. Aquí tiene que atravesar todo un parénquima pulmonar, aquí tiene que atravesar este tejido sublingual, aquí tiene que atravesar 8000 barreras intestinal principalmente. Y acá, entre esta y esta nunca va a llegar tan rápido como una vía endovenosa. Y una subcutánea va a depender también de la cantidad de irrigación que tenga, del tejido adiposo, de la edad del paciente. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes que la absorción va a ser el paso del exterior al torrente circulatorio a través de una barrera. ¿Qué me interesa cuando yo hablo de absorción? Como tengo que pasar barreras. Todas las células del cuerpo se meten en la cabeza este concepto y esta gráfica que no se les olvide nunca más. Tengo una doble membrana lipídica. Esto es una membrana lipídica y esto es la otra membrana lipídica. Por aquí tengo una gráfica que me agrada más, que me cuesta pasar. Esas son la estructura de todas las células nuestras. Doble capa lipídica. Y estos cafés que ven por acá son estructuras proteicas que va a dejar pasar fármacos. El agua, por ejemplo, va a pasar por ahí. Hace canales. O sea que yo tengo una doble membrana lipídica y estas estructuras que tengo acá son proteínas. Proteínas inmersas que van a ser canales. Pero esta doble capa lipídica, lipídica es aceite, grasosa. ¿Quién va a pasar? Solo lo liposoluble. Por eso es que en la piel nadie va a pasar algo hidrosoluble, ni ahora, ni mañana, ni pasado. Tiene que ser liposoluble, muy, muy liposoluble y hacer un ligero masaje y nunca llegar al 100%. ¿No? Bien, entonces, cuando yo hablo de absorción, estoy hablando de membrana celular, la doble membrana lipídica. Si yo sé que tengo doble membrana lipídica, tenga que atravesar, donde tenga que atravesar, vía sublingual, vía oral, vía pulmonar, dérmica, la que ustedes quieran, vía vaginal, vía rectal, tiene que atravesar doble membrana lipídica. ¿De acuerdo? Entonces va a haber una resistencia a carga eléctrica, porque donde hay doble membrana lipídica, no hay cargas eléctricas. El agua tiene carga eléctrica, sí va a pasar a través de estas proteínas. O sea que mis células, todas, son impermeables a moléculas con carga, ya sea carga positiva o carga negativa. Es lo primero que yo tengo que saber. Cuando yo digo liposoluble, no tiene carga eléctrica. Cuando yo digo esta parte de la molécula, porque a veces es una parte sí y una no, ya lo vamos a mirar, esta parte es liposoluble, significa que no tiene carga eléctrica. ¿Ya? Ese concepto lo aprenden una sola vez en su vida, para saber que lo que se absorbe es lo liposoluble. Y si yo coloco directamente en sangre, ¿necesita ser liposoluble? No.
No, aminoglucósidos, gentamicina, amicacina es no liposoluble, es hidrosoluble, por eso lo coloco en vena. Si yo le doy de tomar la genta, la amica, no se va a absorber nunca porque tiene cargas eléctricas. Yo estoy hablando de liposoluble para atravesar barreras, sea respiratoria, sea digestiva, sea dérmica, sea vaginal, sea rectal. ¿Está bien? Ok, ahí está ese es el modelo del mosaico fluido ahorita me voy a acordar el nombre de quien lo inventó esto, que lo han estudiado en biología, ¿no? Se me pasó. Bueno, ya me voy a acordar. Cuando yo digo mecanismos de absorción, vamos a ver un transporte pasivo. Pregunta de examen, ¿qué es transporte pasivo? Que no va a gastar energía. Y hay un transporte activo que sí va a ser capaz de gastar energía. ¿Ya? El transporte pasivo lo vamos a dividir. Hay fármacos que van por difusión simple, son los muy liposolubles que pasan como a su casa porque no tienen carga eléctrica, pasan a través de la doble membrana lipídica. Los de difusión facilitada, la glucosa, se absorbe muy bien la glucosa, pero no es liposoluble. ¿Por qué? Está facilitada por quién? La vamos a ver en un gráfico, por transportadores que la van a transportar de un lado para el otro. Pero ¿qué característica tiene? Si yo tengo 100 transportadores y me como 1000 moléculas de glucosa, ¿qué es lo que pasa con los niños cuando van a un cumpleaños y les dan azúcar desde que entra hasta que se va? Helado, picoleses, algodones, chupetines, torta de chocolate, más masticable, y lo saturaron de glucosa, llega a la casa con diarrea. ¿Por qué? Porque saturaron los transportadores de glucosa y la glucosa es osmóticamente activa, absorbe agua y les da diarrea, sin dolor, pero diarrea, diarrea y diarrea, porque saturaron los transportadores de glucosa. O sea que son selectivos y saturables. Una vez los saturas, ya no se va a poder absorber más. Eso es importante. Ella no es liposoluble, la glucosa no es liposoluble, pero llega a intestino y se absorbe, a no ser que haya saturado ya los transportadores. Y transporte pasivo va a ser por filtración, generalmente sustancias hidrosolubles como el agua. Transporte pasivo no gasta energía y los tengo de 3 tipos que los vamos a ver ahora. Y el transporte, aquí es una N, me dolió mi ojo de ver ese transporte. Transporte activo, el transporte activo, este sí requiere de energía y va contra un gradiente de concentración. Aquí me faltó esa característica. Todo transporte pasivo es a favor de un gradiente de concentración y sin gasto de energía. Transporte activo contra un gradiente de concentración y con gasto de energía. Bueno, acá tenemos los mecanismos de absorción. Hasta aquí vamos a ver el transporte pasivo. Transporte pasivo, acá tengo el fármaco, estoy en mucosa intestinal, encuentra mi doble membrana lipídica, la va a atravesar como a su casa. ¿Qué pasa? Eso le llamo difusión simple. ¿Quién va a hacer difusión simple? Todo fármaco, su fracción liposoluble. Cuando digo su fracción, vamos a ver más adelante que yo tomo una aspirina, según el pH, una parte se hace liposoluble y otra no. Solo se absorbe lo liposoluble por difusión simple. Luego, hay un canal y va a pasar por este canal. Normalmente el agua lo usa o algunos fármacos hidrosolubles. Esta es la filtración. O sea que todo esto es una proteína inmersa en la doble membrana lipídica, lo que te permite que por aquí pase algo que tenga carga eléctrica y que no gaste energía. Y acá es el caso, por ejemplo, de la glucosa. Aquí está la glucosa, no es liposoluble la glucosa. Viene este transportador, lo engloba y lo tira después para este lado. Transportadores hay en X números, son selectivos para determinada sustancia y son saturables. Una vez se sature ya no se puede absorber más. O sea que la difusión simple y la difusión facilitada. Facilitada mediada por un canal como es la filtración o un transportador. Hasta ahí es el transporte pasivo. Hacemos una raya acá. Hay otro transporte que es el transporte activo. Sí, este va contra un gradiente de concentración. Siempre va a ir
utilizando energía. Ahí están todas las bombas de ATP, usan energía y van transportando el fármaco generalmente con gasto de energía y una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. Esos son básicamente los mecanismos de absorción, ¿ya? Transporte activo y transporte pasivo. El pasivo a la vez se nos llega a subdividir. Acá tenemos esta gráfica, es de Goodman y Gilman, la pueden encontrar en ese libro. Y acá vemos claramente ese transporte pasivo. Fíjense cómo pasa a través de la membrana sin pedir permiso. Facilitada porque acá viene alguien, lo engloba y acá lo devuelve un transportador, ¿sí? Esos transportadores pueden ser son selectivos y saturables para sustancias que ya existen en mi organismo como la glucosa. ¿Que puede venir un fármaco y se lo puede usar? Sí, si es que encaja perfectamente ahí. Todos esos son pasivos. Y el transporte activo, que puede ser con un transportador, puede ser por medio de una sodio-potasio ATPasa, otro tipo de cotransportadores o llamados carrier, con gasto de energía y generalmente contra un gradiente de concentración. Acá exactamente lo mismo, difusión simple, acá un transportador lo trae para este lado o un transporte activo. Y ahí más bonito todavía, pero es exactamente lo mismo. Fíjense, doble membrana lipídica pasa. ¿Quién pasa? Lo liposoluble. Facilitada, probablemente esto sea hidrosoluble, pero usa un canal o un transportador. Cuando hablo de un transporte pasivo, me queda 1 minuto de clase. Ya, esta parte todavía se la aguantan porque hay que aprenderla y me falta todavía un poquito más para absorción. Hacemos la siguiente clase de distribución y biotransformación. La próxima clase es día jueves, hacemos de 10 a 1. ¿Ya? Hacemos teoría y hacemos práctica. El anterior jueves fue imposible juntarles con el otro grupo, pero vamos a recuperar de a poquito nuestra clase. ¿De acuerdo? El próximo jueves los voy a esperar a partir de las 10 de la mañana. Hacen su práctica de forma farmacéutica, hacen su práctica de acción y efecto farmacológico y ya les doy su práctica para hacer la receta médica y para hacer farmacovigilancia, que son las próximas prácticas. ¿De acuerdo? Bien, todo lo que puedan leer entonces de de absorción es lo que estamos avanzando. ¿Qué es que no pasa? Ya. Un transporte pasivo, difusión simple, siempre a favor de un gradiente de concentración y no requiere energía. Esto siempre se pregunta en examen. ¿Cuáles son los mecanismos de absorción? Con gasto y sin gasto de energía. Y a partir de ahí, difusión simple, a favor de un